pero siempre has sido, has tenido concordancia con politizado podría las ser. políticas Sí, de Rafael Correa sí, cuando sí, era yo creo presidente. que el gobierno de Correa le da un antes y un después al Ecuador y están los datos ahí. Bienvenidos a Cadena TV Online, aquí en Facebook y también en YouTube. Hoy hemos invitado pues a Juan Arias. Él es un ingeniero en comercio internacional y más conocido como candidato a la alcaldía de la ciudad de Ibarra en las anteriores elecciones seccionales por la lista 62, Muévete Imbabura. Juanito, yo te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo. Sé que tienes una agenda bastante apretada, pero has tenido esa disposición de venir acá a este medio digital, pues, y darte la bienvenida. Bueno, Daniela, las amigas, amigos que nos verán, unos en la mañana, otros en la tarde, la facilidad de la tecnología, saludarles también y a ti agradecerte igual, ¿no? Yo realmente contento de venir acá, creo mucho en lo que es la comunicación digital y pues no, feliz de estar en tu espacio, conocer tu sede y pues conversar, ¿no? Conocernos también y qué mejor, ¿no? Y pues desde el centro de Ibarra, ¿no? Transmitiendo esta conversación. Así es, bueno, justamente Cadena TV Online se creó con la finalidad de impulsar, ¿no? A los personajes, a los artistas, a los emprendedores, a los empresarios y a todos quienes quieran formar parte. También les recordamos que llegamos gracias a Dani Ram Óptica, que es nuestro auspiciante estrella y que te recomiendo también que te des una vueltita por ahí. Sí. Y para iniciar en nuestra entrevista, vamos a conocer, ya sabemos y lo conocemos muy bien, a Juan Arias. Como había dicho, él es un crítico, es un político que se ha hecho notar, ¿no? En estos últimos años, ¿no? En especial en la última campaña, pero fuera de ello, pues nosotros queremos irnos por la parte personal, ¿no? ¿Quién está detrás de este personaje? ¿Quién es de ¿Quién Juan es Juan Arias? Arias? Bueno, primero soy un ibarreño, soy padre, tengo una hija, mi querida hija Amelia, le estaba invitando a venir a la entrevista y la bandida estaba dedicada a jugar ahí Ay, en la casa con mis papis. Soy un apasionado del ciclismo, soy un viceactivista, ingeniero en comercio internacional, me gradué acá en la PUCE hace 6, 7 años. Siempre he estado involucrado en el emprendimiento, soy, digamos, un empresario estoy empezando en algunas cosas, otras ya vienen hace muchos años. Tengo, por ejemplo, una importadora de repuestos de bicicletas, tengo un local de bicicletas, trabajo, es un negocio familiar. Yo ahí vengo trabajando desde mis 18 años junto a mi papá, desde pequeño también, pero bueno, digamos, ya mayor edad con algo más de formalidad. Y también, pues, emprendiendo otros proyectos, ¿no? Que se los había parado por la campaña. El tema político, yo creo que más allá de la ley electoral que se vivió, siempre lo había tenido, digamos, en las venas. Mi abuelo estuvo en política, mi papá lo mismo, mi tío, el economista Carlos Arias, pues siempre estuvo también involucrado en la ciudad. Y a la par el tema de ese activismo, ¿no? O sea, del cansancio que tenemos con la misma gente que está en política. Porque lamentablemente la política se ha convertido en un negocio de pocos, donde la gente no se ve representada, donde la gente está molesta, la gente no cree en ni izquierdas ni derechas, pone a todos en el mismo saco y eso también fue lo que nos motivó, ¿no? A participar en este proyecto ciudadano de transformación para Ibarra. Y bueno, ese es un poco de todo un poco de lo que soy, así y lo es. que me apasiona y lo que pues he construido, ¿no? En estos 32 años que tengo. ¿En qué barrio tú creciste, te desarrollaste, qué colegio estudiaste? A Eso ver, ese me es, gustaría saber. bueno, yo crecí en un barrio tradicional de la ciudad, cerca al Estadio José Domingo Albuja. En el condominio del Sí, en recreo. condominio, el recreo, exactamente. Nosotros en la escuela, en el colegio, hacíamos del condo. Había ahí pues una particularidad que hoy lamentablemente las ciudades han perdido, ¿no? Es decir, ya no te conoces con el vecino al lado. Ahí en cambio jugábamos hasta 12 de la noche, 1 de la mañana, vecinas, vecinos. Había las fiestas, la quema de la chamisa, por ejemplo, en las fiestas del barrio. Bueno, un Bueno, tema que yo creo que hay que recuperarlo en la ciudad. Lo otro, pues estudié en la 4 de julio, hoy ya no en la existe, en escuela, la escuela 4 de julio. En el colegio estuve en mi querido Sánchez y o Cifuentes, sea, sí, Manzanillo de Corazón. Manzanillo de corazón. Fui parte de la selección de básquet del Sánchez, de ahí tengo una anécdota que realmente me ha llamado mucho la atención porque soy una persona de retos, soy una persona que cree en ese, cuando uno se plantea un objetivo, cuando uno
traza una meta, lo cumple, ¿no? Entonces tengo esa experiencia. En primer curso no me aceptaron a la selección de básquet. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Era bastante pequeño, yo soy Ya, adelantado no. un año Ya. y ya pues ahí era O sea, súper. el requisito era ser alto. Por un lado eso y por otro también, digamos, tener ahí unas habilidades que yo no las tenía. Yo siempre he estado dedicado al ciclismo, desde mis 4 años hago la bicicleta, pero el básquet era lo que me llamaba mucho la atención, me gustaba y pues no me aceptaron, me frustré y me entrené todas las vacaciones y toda mi vida en el colegio jugué básquet hasta la universidad. En segundo curso ya fui parte de la selección, de ahí fui pues consolidándome, era titular siempre, ahí hice grandes amigos en el básquet. Y pues de ahí fui capitán de la selección del Sánchez. Ahí pues nos ganó el San Francisco fue el rival al que no le pudimos ganar. Tenían un muy buen equipo que ahora son grandes amigos. Pato Carrasco, Pablo Meneses, Chino Mena. Era una selección de lujo que tenía San Francisco, David Salazar. Y nosotros era una selección que nos faltaba algo. Y llegamos a la final en sexto curso. Y todos los años llegamos a las finales, pero siempre ellos tenían como ahí algo más, ¿no? Pero bueno, es una experiencia bonita. El básquet también marcó mi vida deportiva y de ahí pues el Y en ciclismo. cuanto, bueno, el ciclismo, y en cuanto, cuando tú estabas en el colegio, ¿eras parte del círculo estudiantil? ¿Eras presidente del Mira, curso? ¿O todavía no te enrolabas en este realmente tema de liderazgo, nunca me de gustó, ser presidente nunca del me gustó curso? mucho este tema de estar ¿no? ahí en este tipo de espacios. Además que yo creo que esa es una de las deficiencias que tienen los sistemas educativos actualmente, es decir, no hay una consolidación. Creo que ahora ha avanzado mucho, donde sí los círculos estudiantiles existen, hay unas votaciones, o sea, hay una mística y hay un trabajo dentro de los jóvenes, hombres, mujeres, en los colegios por llegar a estos espacios. En mi realidad estudiantil realmente no tuvimos eso, era muy poco. Yo recuerdo en cuarto, quinto curso realmente se empezó a escuchar, hubo círculos estudiantiles, hubo una promoción mayor a la mía, de la cual es, por ejemplo, Vega, se me escapa el nombre, que es futbolista, el Sánchez, bueno, estuvo en la liga, ahora está en el Aucas, Edison Vega, uno de los mejores deportistas imbabureños y que incluso a nivel nacional del Sánchez y la promoción donde él estuvo había grandes amigos, que era una promoción con mayor conciencia, ¿no? Y fue bien interesante, ellos ganaron las elecciones de círculo estudiantil, había compañeros ahí que tenían una postura interesante, ¿no? Realmente algo alternativa para la formación que te daba el Sánchez, una formación católica, Muy bastante rígida, conservadora, ¿no? conservadora. Ujú. Entonces fue una etapa interesante, ¿no? Y creo que esa generación marcó también pues un episodio interesante en la vida del Sánchez, creo yo que es una de las más recordadas. Y de ahí en la universidad participé en algunas cuestiones, de ahí había una persona, Diego Aguirre, que era de la Universidad Católica, de la carrera de Administración, me parece, fue presidente de la ENSI, de la escuela, yo formé parte del espacio estudiantil, pero realmente no tenía, pues, o no me llamaba mucho la atención, como te decía, por el tema familiar, por la formación junto a mi padre, yo siempre estaba involucrado en los negocios, desde mis 14 años, incluso quizás menos, ya estaba dedicado a la venta, comercialización de bicicletas, piezas, así, he tenido siempre esa chispa O sea, este en es un torno al negocio emprendimiento. familiar, me Sí, dijiste, que ya viene tengo un de negocio familiar, mi años. papá desde los 90 está dedicado en eso. Me graduó de la universidad 2016, 2015, 2016 y arrancamos con el local. Pero obviamente, además del local, tenemos la línea de distribución. Importamos algunas líneas de repuestos, se entregan en la parte centro-norte del país, tenemos clientes también en el sur del país en torno al ciclismo, principalmente el downhill, el descenso de montaña, el enduro. Y pues es ahí donde yo he estado siempre involucrado. El tema de la información política creo que empieza cuando entro a la universidad. Veníamos de ahí o vivíamos 2007, 2008, la efervescencia de lo que era la Revolución Ciudadana, el gobierno de Allá. Correa, y pues se escuchaba mucho. Mi familia tiene una tradición de izquierdas. Mi tío Carlos Arias fue vicealcalde por en ese momento Alianza Y País. sabes que justamente tomando este tema, muchas personas en el imaginario común dicen que piensan que él es tu papá o que tú Sí, eres sí, el sí, hijo. Y me sí. imagino que lo debes de haber escuchado Sí, de sí, muchas sí, personas. sí. Y ahorita, como lo aclaraste al inicio de la entrevista, dijiste que Sí, es tu tío. es mi ¿Sí? tío, es hermano mayor a mi padre, será unos 10 años de diferencia y pues es parte también de ese legado, ¿no? Que tiene mi familia, mi tío, mi padre, mi tía que acabó de fallecer, hoy es la misa del mes. Oh, Eh, tra- sintiéndolo mucho.
trabajaron en el mercado Amazonas, por eso en la campaña, si ustedes revisan, la propuesta de fondo era el mercado Amazonas, porque somos una familia de comercio, entendemos lo que es el comercio en la ciudad. El emprendimiento. Ibarra es una ciudad comercial, 70% de la economía está en esa lógica. Entonces sabemos lo duro que es llegar a fin de mes, no como las familias pues viven del recurso público y esa claro, fue que tú esperas tu sueldo. Exacto, esa fue pase la discusión que siempre pusimos, ¿no? Porque realmente este escenario de vivir del comercio hace que haya mucha precariedad en varios sectores. Para que tenga la gente que nos escucha y poner un contexto en datos, 60% de la población económicamente activa en el cantón está en el subempleo, es decir, está en la precariedad, no tiene acceso a salud, no tiene acceso a jubilación. Hay un componente ahí complejo, ¿no? Que es un atenuante más para la crisis, por ejemplo, en seguridad que vive el país. Un agravante, ¿no? Exacto. En este sentido. Sí, entonces todo eso hace que siempre hayamos pues construido una propuesta en torno a lo económico. Sí, yo creo que es vital desarrollar pues las condiciones de la gente, mejorar la calidad de vida. Y ese ha sido pues mi quehacer, ¿no? Es decir, el emprendimiento es mi esencia. Y también fue quizá el tema del negocio familiar, de las bicicletas, que te impulsó a seguir la carrera de ingeniería en comercio internacional. Y ahí hay algunos paradigmas, ¿no? Y a eso iba con el tema de cómo empieza mi formación política. Los profesores que yo tuve, es decir, el 90% de los profesores tenían una posición de derechas, una posición aperturista, criticaban mucho la política conservadora en materia de proteger la producción nacional, los mercados nacionales que tuvo Correa. Entonces, yo escuchaba las sabatinas, trataba de buscar información para contrastar, porque toda la formación de la universidad, y mis compañeros pueden ver esta entrevista, darán fe, ¿no? de que teníamos una posición de derecha, una posición anti el gobierno de Correa por parte de mis profesores. Entonces era interesante, pues yo el fin de semana me dedicaba a investigar, a buscar información, veía las sabatinas, contrastaba con otros medios internacionales, empezaba el internet como estar más en el, o sea, en no, el día a día. No les creías a los medios tradicionales, no, siempre buscabas algo más. Sí, y nacía el Facebook, en esa época terminamos de tener el Hi-Fi, por ejemplo. Entonces empezaba a buscar información, y siempre pues yo discrepé con la formación que impartían la gran mayoría de mis profesores, ¿no? Que los respeto mucho y tengo esa consideración, pero había esa discusión, ¿no? De que Ecuador estaba avanzando hacia un proceso de mejoramiento de derechos, de construir una solidez a la economía nacional. De ejemplo, mira el desarrollo que tenía Tuntaki en los últimos años. Hay una industria interesante ahí que se sostuvo pues con proteger nuestros mercados. Empezar con, por ejemplo, valorar nuestro producto. Exacto, la salida de divisas, por ejemplo. La gente era más barato importar de China o de Perú o de Colombia, y aquí no producías nada. Entonces, mira, eso es algo que tiene que seguirse discutiendo, porque eso va a generar empleo. Es decir, la economía productiva es lo que le va a dar de comer al país, o es una de las líneas en las cuales tiene que avanzar el país. Entonces, ahí empecé esa formación. Leí, por ejemplo, la historia sobre la edad de Fidel, leí sin número de libros muy de izquierdas, y eso también ha permitido tener una postura sólida en cuanto a cómo concibo la sociedad, ¿no? Y siempre hubo choques también, pues, con profesores, compañeros que tenían otras posturas, y así empieza este activismo más bien ciudadano. Es decir, yo no he estado registrado en un partido o militando en un partido. Hice campaña alguna vez, digamos, por Correa, pero no es que yo militaba realmente o sea, eres un adherente. Que todo un ciudadano que creía en el proyecto. No, realmente, no es que yo me afilié a Alianza País, por ejemplo, o no es que yo estuve afiliado a otro partido antes de ser candidato esta vez. Pero siempre has tenido concordancia con las políticas de Rafael Correa cuando era presidente. Yo creo que el gobierno de Correa le da un antes y un después al Ecuador, y están los datos ahí. Si revisamos las CEPALs del Foro Económico Latinoamericano más importante, vamos a ver cómo en índices de desarrollo humano el Ecuador estuvo mejor en la década con Correa. De inversión pública también. De inversión pública, lo mismo. La inversión pública se triplicó, pasó de ser 8 o 10 mil millones en 2007 a terminar pues sobre los 30 mil millones ahora. La economía igual se triplicó, pasó de 30 mil millones, hoy son 100 mil millones la economía del país.
hay un avance real Claro, que se y como sintió. tú dices, demostrable con cifras, Sí, con mira, datos, ¿no? Con hechos. la creación de nuevos empleos en 10 años llegó a 2 millones. La clase media, nosotros pasamos del 20 al 40% de la población. Se sacaron 2 millones de personas de la pobreza. Es la primera vez que el Ecuador en su historia tiene menos de 2 dígitos en pobreza y pobreza extrema. Entonces, hay datos que realmente consolidan un proyecto de reivindicación nacional. Y hoy, pues, he estado pensando en lo que pasa en el país, lo que vive el mundo. Creo que Bukele es un tema interesante a seguir. Y si bien es cierto, hay una lógica de pragmatismo en el ya que hacer de la política, también te pones a pensar y entiendes de que el gobierno de Correa no fue de izquierdas realmente, o sea, fue un gobierno desarrollista, un gobierno inspirado en el estado de bienestar europeo, por ejemplo, un gobierno que ha desarrollado el capitalismo y es lo que yo creo también, ¿no? Es decir, quienes hoy nos concebimos de izquierda, creemos pues que más allá de lo utópico y de lo romántico que puede decir yo soy de izquierda, es en que entendemos en la práctica que hay que desarrollar el capitalismo, hay que generar las condiciones para que la economía tenga nuevos empleos, para que el país pueda tener otras condiciones y siempre pensando en lo básico, salud gratuita, educación gratuita, una mejor infraestructura, porque la salud creo que yo es el pilar principal. Mira lo que nos hizo la pandemia. O sea, duele mucho hablar de este tema Y creo lastimosamente Ecuador no estaba preparado, y nos ¿no? hemos En el olvidado, ¿no? Mira, 2019 para hay gente recibir este golpe tan que grande. se murió en pandemia porque no tuvo plata para hacerse ver. Entonces eso te muestra un rompimiento en el tejido social que se tiene que responder desde lo público, o sea, desde el fortalecimiento de las capacidades del Estado. Entonces, eso ya ni siquiera debería estar en una discusión de izquierdas o de derechas, es una cuestión humana de pensar al ser humano por Y de sobre respetar los derechos, ¿no? el Porque capital. todo ser humano tiene acceso a la salud, a la educación, al trabajo. En una sociedad, en un país democrático debería ser eso, porque realmente la democracia también se la ha concebido como únicamente ir a votar, o como tener el derecho de votar, o tener el derecho de expresarse, pero en realidad la democracia va más allá, va desde que en el registro civil puedas sacar la cédula, por ejemplo. Ahora ni siquiera tenemos eso. Entonces necesitamos un Estado que garantice, necesitamos progresión en derechos y que esto no se nos quite. Así es El tema de la jubilación, por no sean ejemplo. regresivos, porque es lo que está pasando lastimosamente, Y ¿no? mira, nuestra generación hoy no lo sentimos, ¿no? Pero yo creo en la jubilación, por ejemplo. O sea, imagínate lo que sea que nos suban los años de jubilación. Y llegamos a los 60, 65, ya queremos jubilarnos. Y algunos Ahora, ni siquiera llegarán. Exacto, que nos suban los años de jubilación, hoy no lo sentimos. O sea, hoy estamos jóvenes, estamos sanos, chévere, pero ya el rato que toque eso. Entonces son luchas que se les tienen que dar este momento, ¿no? Porque a la postre eso nos va a afectar. Entonces, esa es como la concepción de sociedad que tengo, cómo me planteo, ¿no? Ante los problemas y desafíos. Y de ahí, pues, siempre todo eso que he comentado, que hemos politizado un poco la entrevista, que no era esa la idea, pero a la par viene el tema del emprendimiento, es decir, siempre he estado buscando qué hacer para mejorar mis ingresos, mejorar los proyectos que tenemos. Creo mucho en la economía colaborativa, es decir, en juntarnos, tienes destrezas en A, B. O sea, hacer una sociedad. Sí, yo he trabajado en varios proyectos de economía colaborativa. Hoy estoy retomando un proyecto que lo disfruté muchísimo, lo impulsamos en pandemia, fuimos 3 socios, era bicimensajería, sí, hacer encomiendas en bicicleta acá en la ciudad de Ibarra, Velo Ecoentregas. Llegué al acuerdo con mi socio Freddy Corella. Éramos 3, un gran amigo, Paul Rosas, lo vendió también, yo vendí mi parte, Freddy fue el dueño de estos últimos casi 2 años. Hoy lo voy a retomar y pues contento con eso porque obviamente está dentro del tema de la bicicleta, está dentro del tema de la sostenibilidad. De lo que tú haces, exacto, economía de colaborativa. Lo que es tu fuerte. Pero además está dentro de la logística, ¿no? La logística es una de las industrias que más va a crecer en los próximos años, entonces hay una oportunidad muy interesante y la idea pues de ahí también es la tecnología. Creo mucho en la tecnología, hay muchas capacidades, las aplicaciones del desarrollo. Sí, que nos ahorran dinero y esfuerzo. Y que permite a mí generar empleo. Sí, llegamos a tener una flota de 8 o 10 bicicletas, pues súper interesante. Y bueno, ahora ya con, digamos, mayores destrezas profesionales, vamos a poder fortalecer el proyecto
La idea es en 2 años poder estar en otras ciudades y ese es pues algo que lo vamos a poner en este O sea, momento en práctica. prácticamente desde que tú te gradúas de la universidad como ingeniero en comercio internacional, te dedicas a los emprendimientos, a crear. ¿Cuándo es que surge o quién fue el que te animó a ser parte del ámbito político aquí en Ibarra? Bueno, yo creo que parte también de la formación académica. En los últimos semestres tuve eh, materias relacionadas a lo que es la geopolítica. Me gustan mucho los temas geopolíticos antes de, digamos, del 2015, 2016, que a partir de esa época empiezo a educarme, a ilustrarme, a seguir cursos en torno a desarrollo local. Yo venía siguiendo muchos temas de geopolítica, es decir, eh, la invasión a Libia, por ejemplo, que mataron a Gaddafi, de ahí viene todo lo que son las primaveras árabes, lo que significó, por ejemplo, la guerra en Siria, todos esos temas de la convulsión que había en Medio Oriente yo los seguía mucho porque bueno, me gustaba el tema de la geopolítica, lo que pasaba también en América Latina, el tema de Venezuela, el tema de toda la disputa que había acá en la región, Brasil lo mismo con Lula, con Dilma. Entonces yo venía siguiendo muchos temas, fue algo que también es el perfil profesional que tiene la carrera, obviamente no está dentro de cómo la universidad concebía, porque la carrera estaba más concebida para el comercio internacional, importar, desaduanizar, todo el tipo de proceso un poco más orientado a esa rama. ¿No? Nunca me gustó esa parte de la carrera, más bien siempre me interesó el tema geopolítico y a la par me gustó siempre el marketing, porque también Ya. tuve como 2, 3 semestres de marketing, me gusta mucho la comunicación, creo en la comunicación, a veces pienso que debía seguir también algo relacionado, he Es que seguido un es par muy de... importante, al menos en el ámbito en el que quieres desarrollarte Sí, políticamente, he seguido un es par de de cursos gran ayuda. y la comunicación me gusta mucho. Creo en el valor que tiene la comunicación, es uno de los pilares para la construcción de una mejor sociedad. Entonces, bueno, todo eso ha venido conjugando y en la recta final de la carrera, o mejor dicho, a mitad de mi carrera, por ahí 2010, yo retomo todo lo que es el tema del ciclismo, pero en lo que significa organización de eventos. Entonces, a raíz de esta fecha, con un gran amigo, Carlos Quelal, O sea, carreras, organización de circuitos, eventos de así, bicicletas, sí. Entonces ya. empezamos a trabajar en esos proyectos y hasta la fecha los trabajo. Tengo varios eventos que son mi marca y que ya pues los he desarrollado. Otros que hacíamos hasta el 2015, trabajé con él, donde hacíamos proyectos de eventos que ya se venían haciendo hace muchos años. Para que tengas una idea, Daniela, los amigas, amigos que nos escuchan, vengo corriendo bicicleta desde los 4 años, me conozco la mayoría de chaquiñanes que tiene el cantón, por eso también dentro del proyecto de ciudad de cantón propusimos y proponemos esa lógica de explotar eso en el sentido de que es economía sostenible, es turismo, somos la capital del geoparque, o sea, hay una potencialidad increíble ahí. Y también lo que significa conservar sus chaquiñanes, porque son parte de la historia y de la cultura de nuestro país, de lo que significa, pues, todas esas rutas, ¿no? Para contactar los pueblos y todo. O sea, hay muchas cosas por contar. Entonces, vengo haciendo esos proyectos y ahí, pues, me involucro mucho en el desarrollo local. Se fortalece porque ya me gradúo y empiezo a trabajar en la cooperativa CAGMU. Creo yo que es uno de los pilares a nivel, eh, a nivel profesional que me dan muchas destrezas como profesional que ahora pues las aplico ya a nivel privado porque trabajé en la cooperativa más o menos 4 años. Ahí uno de los referentes fue la economista Janet Palacios o Jaimito Cadena, que realmente me abrieron las puertas, fueron como unos segundos padres y ellos me forman, entré haciendo crédito. Entonces, bueno, yo empecé a hacer crédito y estuve 6 meses ahí, aguanté 6 meses en crédito porque no me gustaba, era un trabajo bastante ¿No mecánico. te gustaba el cobro? Por un lado eso, pero más allá era un trabajo mecánico que realmente era el mismo proceso con todos los clientes, Sí. entonces era como, con Ya todos los socios, era no como estás que, obligado a aprender algo más o sea, realmente hay gente compañeros que les gusta y tienen quizás las destrezas, quizás yo no tuve las destrezas, ¿no? Como para quedarme ahí en el crédito y a mí me gustaba mucho el marketing, entonces, como te decía anteriormente, y de ahí le digo, ya necesita, mire, yo puedo hacer marketing, yo estudié en la universidad, tuve varios semestres, la cooperativa no tiene en este momento un departamento de marketing, necesitamos montar ahí un departamento de marketing y quienes saben
de publicidad, de comunicación. Empecé haciendo diseño en Paint y de ahí ya me empecé a involucrar. Hoy manejo... En Canva. No, ni Canva había ahí, pues no se podía. Bueno, antes. Sí. Ya. Y empiezo a hacer, de ahí pues ya manejo Illustrator, algo manejo Photoshop, manejo Premiere, manejo algunas herramientas para edición de video, algo entiendo del tema tecnológico también. Y empiezo ahí, pero lo interesante de la cooperativa es que Canmu tiene un componente social, un componente desde la mujer, porque obviamente está liderada por mujeres desde el tema directivo y el tema administrativo. Entonces, es súper interesante lo que aprendo en Canmu, porque me permite vincular la economía, el emprendimiento con mi pasión, que era la bicicleta. Entonces empezamos a hacer eventos súper grandes para niños pequeños de 2 a 6 años. Fuimos los pioneros en hacer, por ejemplo, las wall bikes, que son bicicletas de niños sin pedales. Hicimos eventos en el Arcángel, hicimos acá en la Juan Montalvo, en la Piedra Chapetona, hicimos en Azaya, eventos súper interesantes y los repotenciamos con lo que es pues las ferias de emprendimiento. ¿Sí? Este país, Ecuador, tiene el 60% de su economía en los emprendedores, en la economía popular y solidaria que representan las cooperativas, y ahí pues hay mucho que hacer, más aún si pensamos en Ibarra, una ciudad que vive de esto, del comercio, de esa actividad, de que la gente va, visita, de los servicios. Entonces se fortalecen esos eventos. En Guayabillas, yo amo a Guayabillas, creo que esa es una de las cosas que duele mucho cómo la han abandonado. Es un espacio abandonado 20 años en la ciudad, quizás más, la conozco desde mis 8 años, y hemos hecho ahí proyectos, competencias. He trabajado en Mingas, construimos hace 2 años el sendero más grande que tiene la Loma de Guayabillas. Invito a que lo visiten, o si ya lo han visitado, pues nosotros como Eres Travel lo construimos con PPLs que están en libertad condicional, más de 35 mingas, y a eso me he dedicado pues todos estos años, y es parte de lo que ha formado también, y hoy ya lo hemos consolidado también como proyectos que nos permiten tener una sostenibilidad con el aporte de la empresa privada, con la gestión dentro de la empresa pública, con el trabajo con asociaciones. Hemos trabajado, por ejemplo, con Gallo Rumis, una asociación que está en La Esperanza. Mira, es un sendero increíble, más de 10 kilómetros. Por ahí estuvo Bolívar, llega a la Hacienda de la Magdalena, es una de las haciendas con más historia del Ecuador. Visitaba Bolívar, es un espacio quedado en el tiempo. Hicimos un bike fest ahí, lo hemos hecho desde el ámbito privado principalmente. Y claro, es duro porque realmente son proyectos que más allá del tema privado que se hace, tiene un componente social gigante. Entonces necesitan el aporte desde lo público, desde los GATS, desde la prefectura, desde la alcaldía. Y eso era la lucha que yo, digamos, tenía en mí, porque hay gente tan inepta en administrando la ciudad, administrando el país, que está primero guardándose la plata en los bolsillos o poniendo a sus familiares a trabajar, y no está respondiéndole a millones de personas que necesitan con esos proyectos, que además están en armonía con el medio ambiente. Como conclusión, me has dejado que prácticamente las autoridades de turno, como no saben el diario vivir, no saben lo que se necesita, no están compartiendo con los ciudadanos de a pie en las actividades que hacen. Entonces, por eso que ellos más se preocupan del bienestar personal de sus grupos de poder y no de las personas y de sus necesidades, ¿no? Porque veo que eres activista, siempre estás en contacto con todas las personas de aquí, de la zona de Ibarra. Y con esto nosotros vamos a concluir la primera parte de la entrevista con Juan Arias, ex candidato a la alcaldía de la ciudad de Ibarra. Nos vemos en la próxima entrega el día miércoles. Hasta luego.